Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un excelente video, una excelente review de un mega sistema operativo que justamente se ha lanzado ya hace un par de meses, pero es la última actualización de Nijutsu, la versión 3.0, que es un Windows 10 totalmente muy bien modificado, con más de 800 herramientas. Se ha optimizado demasiado. Antes este sistema operativo pesaba alrededor de 25 GB, luego después la versión 2 pesó justamente 20 GB y esta versión pesa 15 GB y está disponible. El enlace va a estar abajo en la descripción. Voy a colocarle poca edición. ¿Por qué? Porque seguramente este video estará totalmente censurado, totalmente desmonetizado. ¿Por qué? Porque a YouTube no le gusta esta clase de Windows que son pues modificados, desatendidos, y además que tiene 800 herramientas del entorno de la seguridad informática. Quiero destacar algo importantísimo que obviamente te voy a estar recomendando: Nijutsu Project. El Twitter, la cuenta oficial de Nijutsu Project, la versión 3, te desplegó básicamente toda la versión. Aquí todos los cambios oficiales, aquí te lo despliega básicamente todo. Te recomiendo que sigas a los de Nijutsu Project. Los enlaces van a estar abajo en la descripción, y también su canal de Telegram, donde te mantienen actualizado acerca de todas las novedades que están lanzando de este gran super sistema operativo. Así es que ahí lo tendríamos, la cuenta oficial de Nijutsu Project, tal cual en la descripción. Y ahora sí, ya entrando directamente al grano, estoy ahí trabajando con VirtualBox. De hecho, no quiero ampliar lo que es la ventana, porque cuando lo instalo aquí o lo corro aquí en una máquina virtual, pues mira, se va directamente todo el dock. Así es que se oculta, y bien, quiero que lo vean tal cual como está funcionando. Puede correr sensacional. Las especificaciones para instalar lo que es Nijutsu, la versión 3, son las mismas para instalar lo que es un Windows 10 de 64 bits. Obviamente sí hay que tener un poco de espacio de almacenamiento, porque si abarca algo, como he dicho, 15 GB. Así es que es muy importante destacar eso, porque las herramientas pues sí pesan algo. Por ejemplo, vamos a darle un pequeño revisado simplemente para que notes. Por ejemplo, en el escritorio, aquí tremendo fondo de Nijutsu que me ha gustado demasiado como lo han elaborado esta clase de diseñadores del proyecto. Vemos por ejemplo aquí mi PC, acá vemos los temas aplicados acá a lo que es la propiedad de reciclaje. Vemos que podemos darle una donación al equipo de Nijutsu Project. Vemos aquí por ejemplo una donación en Bitcoin, también en Ethereum, aquí lo que es Litecoin, también si quieres hacerle una donación vía PayPal también. Y bueno, invitarles un café a través de una transferencia también lo puedes realizar. Por ejemplo, también vemos que tenemos aquí algunas opciones para deshabilitar con los registros de Windows, es decir, deshabilitar automáticamente las actualizaciones, deshabilitar ahí Windows Defender de manera inmediata, deshabilitar automáticamente las actualizaciones con un clic. Bueno, aquí tienen varias de las opciones básicas para poder ahí desactivar o activar en el sistema. Aquí por ejemplo dice que lo leas, es Nijutsu Project. Aquí un notas donde te dice que la versión 3 ha sido creada por el equipo de Nijutsu, que justamente son pues estos clases de Windows son totalmente alterados, pero con más de 800 herramientas con las cuales puedes implementarla de manera sensacional. Si te dedicas al entorno de la seguridad, es algo así como si fuese un Kali Linux, pero totalmente con un Windows 10. Aquí vemos una carpeta que he creado recientemente, los temas de Remitter, y por ejemplo vemos que tengo aquí ese cleaner porque lo había ejecutado recientemente. Vemos que tenemos lo que es el Edge, y observamos que por ejemplo en el dock tenemos lo que es My Computer. Vemos que podemos mostrar lo que es el escritorio. Vemos algunas herramientas de Nijutsu Tool, que básicamente son todas. Aquí por ejemplo algunos antivirus, como he dicho, son 800 herramientas. Así es que pues mira, tienes demasiadas ahí para localizar. Así es que podemos observar cada una de ellas. Quiero que veas a detalle cuáles son cada una de ellas. Vemos por ejemplo local, aquí por ejemplo Merlin, algunas que ni siquiera conozco, hay que decirlo, y por ejemplo algunas herramientas de exploit. Justamente ahí tenemos lo que son estas excelentes herramientas. Como he dicho, son vastas para ahí, básicamente para la seguridad informática, son demasiadas. Así es que por ejemplo no quiero enfocarme específicamente en una, pero si quisieran que me enfocara en una, déjenme saberlo abajo ahí en los comentarios. Son básicamente demasiadas con las cuales ya cuenta un sistema, como por ejemplo es la distro de Kali Linux. Por ejemplo también tenemos herramientas de seguridad para móviles. Pues mira, tenemos demasiadas ahí para proxies, para ingeniería inversa, demasiadas para vulnerabilidades, ahí para aplicaciones. No quiero enfocarme demasiado en esta parte porque ya saben cómo es YouTube.
Y bueno, tenemos algunas preconfiguraciones, una búsqueda exhaustiva de las herramientas, la podemos localizar ahí de manera sensacional. Y mira, podemos obtener lo que es Brave Browser también, Firefox, el Chrome, aquí Bursuit, aquí el Tor Browser, el KeePass, aquí por ejemplo el OpenVPN con el cual cuenta, el Keynote, podemos obtener aquí el SharkX y bueno, otras herramientas como el Screen to GIF, aquí el CCleaner que funciona a la perfección, y también por ejemplo este programa que es el Process, y por ejemplo podemos observar todos los procesos que se están ejecutando para eliminarlos por completo de un solo. Podemos ver el Spooty, también Proxyfires, y también pues mira, varias de las aplicaciones clásicas las cuales ya tenemos en otros distros, en otras pues herramientas sensacionales. Aquí por ejemplo este creo que no funciona perfecto, pero tenemos también aquí en todo en inicio de manera cómoda totalmente a lo que se centra. Pues mira, yo te lo recomiendo exhaustivamente. Simplemente te estoy enseñando algunas de las herramientas para que lo notes con cuáles cuenta. De todas maneras te voy a estar dejando todos los enlaces abajo ahí en la descripción. Yo que sé, por ejemplo, si quisieras aquí esta, vamos a ver, porque seguramente habrá entusiastas que digan, pues mira, no están ejecutando las aplicaciones, por lo tanto ni corren. Y déjame decirte, chaval, que no estés tirando hate, porque claro que sí, que corren exhaustivamente. Y este gran grupo de developers que han integrado 800 herramientas, déjame decirte que se tuvieron que enfrentar a tremenda demanda de Microsoft por haber modificado el Windows 10 y haberlo añadido ahí, distribuido. Y ahora mira, pues simplemente están mostrando su trabajo vía Twitter. Me he contactado con ellos, gracias a mí pues y a mi petición han logrado subir este archivo vía Mega. El enlace va a estar abajo en la descripción. Si tiene cortadores, ojo, es básicamente en donación a Nijutsu Project y yo no los he colocado. Quiero dejar eso muy en claro porque habrá personas que digan, ¿sabes qué? Que has dejado ahí tus acortadores y estás ahí obteniendo ingresos a partir de algo que ni es tuyo. Chaval, ni siquiera te has visto esta parte del video, porque todo esto, el enlace es el que me ha proporcionado los developers de Nijutsu Project. Quiere decir que obviamente las ganancias son para ellos. Así es que es muy claro. Me gustaría obviamente, claro que sí, que los apoyaran, porque son unos entusiastas demasiado que están ahí dándole con todo e implementando herramientas sensacionales para, pues mira, para tener justamente lo que es este sistema totalmente muy bien enfocado al entorno de la seguridad. ¿Cuándo habías visto esto? Nunca lo habías visto y mira, lo han logrado. Así es que ahí lo tenemos. Te voy a estar dejando todos los enlaces abajo, sabes, abajo de un solo en la descripción. Quiero también dejar en claro, te lo voy a estar colocando abajo ahí en descripción, que la contraseña, si logras instalarlo y la contraseña para porque de primer inicio te estarán marcando una contraseña. Esta contraseña es TORT, te la voy a estar escribiendo ahí, estará apareciendo ahí, pero de todas maneras también te lo dejo en el comentario fijado por si algunas personas lo instalan. Es TORT, la contraseña es TORR. Justamente es esa, es como la de root, pero al revés. Luego después la cambias, ¿por qué? Porque sí lo han colocado los de Nijutsu Project. Y pues mira, así te lo dejo. Me voy a estar despidiendo, nos vamos a ver en un próximo video. Más el tuto fuera. Peace out.